El doblaje. Es una de las industrias más grandes y conocidas en el mundo, claro, si es que te hayas sumergido un poco el tema antes, y bueno, tiene muchas ramas como los videojuegos, series, películas, documentales y anuncios comerciales, y te seré sincero, me impresiona bastante de cómo hacen su trabajo. Porque sí, es normal que con tan solo escuchándolo, uno puede llegar a pensar que es muy fácil, pero cuando ya lo estudias con más detalle, sabemos que terminas dándote cuenta que en realidad es más complicado de lo que crees, y tranquis, no está mal ser ignorante, pero lo más recomendable es investigar primero para comentar o hacer un debate de ello, para no quedar como estúpido, eso me pasó una vez. Pero bueno, sin más alargar este tema, empecemos chat. Argentina, país donde se destaca por su cultura, el mate, el asadito familiar en los fines de semana, el tango y su gran pasión por el fútbol, y de verdad no sé qué decir. Y por alguna razón, también hay femboys y lo más reciente. Terians, díganme si eso es verdad o es puro humor manos, pero bueno. Todo inicia en el país por la casa productora Argentina Sonofilm, fundada por el italiano Ángel Mentasti y el argentino Luis José Mogliabarte en el año 1933, y con esta iniciativa, la empresa de Disney decidió hacer un contrato con ellos para hacer doblaje a 2 cortometrajes como Elmer, el elefante de 1936, Ferdinando el Toro, 1938, y también doblando películas como Pinocho del 1940, Dumbo, 1942. Iván Vide, 1943, nada más. ¿Por qué? Bueno, la razón es bastante simple, y lo que pasa es que se decidió la empresa en enfocarse más en su objetivo inicial, la producción de largometrajes. O sea, películas. Como dije anteriormente, es una casa productora y no una empresa que se dedica al doblaje, aunque actualmente dejó de producir contenido debido a problemas como la pandemia, porque casi todo tiene que ver con la pandemia, caray. Que con tan solo ello hizo que perdiera derechos ante sus películas, e incluso las personas que daban dinero para que produjera más, y por eso ahora está tratando de recuperarse actualmente. Y bueno, sin más problemas surgieron otras empresas que cerraron ese hueco que dejó, y en la actualidad te diré que Argentina sigue haciendo doblaje, y aunque no tanto como la frecuencia que recibe México, y también es el responsable que Argentina tuviera menos protagonismo. Sí es bastante relevante actualmente, y su público dice que su calidad es profesional y su narrativa es excelente. Su actualidad es que doblan, según en mi investigación, documentales, cine y streaming. Y lo tiene bastante merecido porque, mira su gran currículum. What the fuck, y como dato extra, las empresas más conocidas e importantes en el doblaje argentino actualmente son Media Access Company, Ipsis y Visa, que como dije, se dedican en el doblaje de documentales, streaming y cine. Y bueno, es la muestra de un país que no tuvo casi ningún problema, y sigue siendo conocido y amado por su doblaje, y aunque tenga ciertas opacaciones a veces, no se dejó caer y aún sigue trabajando por nuevo contenido para estos países latinos, y considero que se lo merecen. Venezuela, país de las hallacas, con más petróleo del mundo, con araguanes, turpiales, capíbaras, que se come casi todos los días arepas, y posiblemente el país más inseguro, que hasta el presidente se lo robaron. Etcétera Group, o mejor dicho, Etcétera Studios es la empresa más importante de toda Venezuela, e incluso Latinoamérica según lo que veo, pero obviamente hay que iniciar en hablar de cómo se formó para saber de lo que hablamos, pero buenos. En el año 1975 nace la empresa con el nombre inicialmente de Etcétera Productora Cinematografía, que al final, como el nombre ya mencionado por los fundadores, Mario Robles Godoy, Mario Batelio y Nuria Maya, que al inicio se decidió en hacer doblaje a novelas brasileñas, sí, como escuchas, y entre ellas en las que más se destacó fueron Por Amor de 1998, Vale Todo, 1988, Doña Beija, 1986, Roque Santeiro, 1985, Guerra de los Sexos, 1983, y Niña Moza de 1986, o esas son la extensa cantidad de doblaje que hicieron para la TAM, pero bueno, vamos con el punto. Debido a la buena calidad que se hacía en las telenovelas brasileñas, y hasta evolucionando una de las formas de cómo se hacía el doblaje, o sea, en vez de que todos sus actores de doblaje grabaran en el mismo estudio, ellos pensaron en mejor hacerlo de forma separada, para ahorrar más tiempo y sacar más contenido de forma más seguida, supongo.
que fue algo muy novedoso para la época y terminó funcionando, e incluso que su público amara por su gran calidad, empresa como Warner Bros. Aprovecha la oportunidad de tomar otra alternativa para no tener que hacerlo en México, y pedirle etcétera para que le haga doblaje a muchas de sus series y películas de los años 80 y 90, algo que podía ser un poco arriesgado en su momento, porque claro, en que solo seas un estudio que se dedica a doblar telenovelas brasileñas a que te llegue una empresa como Warner a hacerte una propuesta tan tentadora como esta, ¿quién diría que no, caray? Y así las dos empresas hicieron un trato que terminaría inmortalizando al estudio con un legado bastante importante en la historia de Venezuela dentro de la rama. Y bueno, terminó teniendo un buen éxito la propuesta, dando más que a Warner decidieran darle más de sus proyectos etcétera para que los adapte, y eso ayudó mucho porque otras empresas como Universal, y otras más que también decidieron en probar en doblar en el país, incluso llegando a decidir a fundar sus estudios en el país, en la capital de Caracas, y ya leyendo esta investigación, este es el país que le dio la mayor competencia a México, terminando en sus comparaciones en un empate debido a que los dos manejaban aparte de la calidad, traducción, adaptabilidad e incluso, y el más importante, el español neutro, y que la mayor parte opinaba que los dos tienen una calidad bastante buena. Como sabemos todos, siempre uno tiene que ganar. ¿Y quién es el ganador? Buenos. La verdad, no quiero entrar a la política, porque siento que no debería, ya que este canal está destinado al entretenimiento y no las noticias, opinión o la propaganda de gobierno, así que seré lo más objetivo posible. Y es que a finales de los 90 e inicios de los 2000 que llegaron las votaciones, se hizo que un presidente que casi a nadie quiere actualmente hizo una de las peores cosas que hizo que el país decayera rápidamente: comunismo. Nada más, y es que esa fue una de las razones principales que pasara lo que pasara, su gobierno hizo que expropiaran, censuraran o hasta directamente obligaban a miles de estudios o empresas que cerraran si no querían estar de acuerdo a su ideología, haciendo que su pueblo pasara hambre, sin luz y hasta sin los recursos básicos que se necesita cualquier ciudadano venezolano promedio en esa época, y que hasta uno puede terminar con la pregunta: ¿de qué te sirve prosperar en el país si al final el gobierno te lo termina quitando? Y al final, con todo esto, todas las empresas extranjeras cerraron y se fueron, dejando etcétera aún haciendo doblaje en sus tiempos difíciles, pero sus actores se cansaron y se fueron a otros países como la competencia, dejando etcétera casi solo pero aún funcionando, pero al final terminó cerrando su estudio en Venezuela en el 2025 por eso mismo, aunque eso sí, aún hay otros estudios haciendo doblaje, aunque no la gran cantidad de como hizo el fenómeno de etcétera Group. Y bueno, ya para la conclusión, Venezuela es el claro ejemplo de que aunque tengas las habilidades, recursos y gente importante a tu alrededor, eso no garantiza que tengas el éxito esperado. Cosas importantes como el gobierno y sus reglas, puede también importar en tu futuro aunque lo creas o no, y si hacen algo que afecte a todo el mundo, aunque creas que eres intocable, de todas formas vas a terminar cayendo sí o sí, lamentablemente. Pero qué fuerte. Y por último, México. Un país conocido por el Día de los Muertos, os mariachis, tacos, cultura azteca, tamales y por ser unos saltamuros para os gringos ignorantes, no sé, creo yo. Y como sabemos todos, México es el país considerado como el líder del doblaje, nada más ni nada menos, y en este caso, explicaré solo sus orígenes porque claro, la mayoría ya sabría de esto debido a que ya existen muchos videos hablando de este tema, así que no contaré mucho acá, pero bueno. Todo inicia en los años 1940, cuando nació la empresa Fono México, en específico en 1943, fundada por el ingeniero español Adolfo de la Riva y el ingeniero mexicano Carlos Jiménez. Y las razones de esto fue porque Estados Unidos necesitaba expandir su contenido a otros países, y la verdad sí funcionó bastante bien, debido a que Disney decidió hacer un experimento con doblar algunas de sus películas, que curiosamente, como se da uno de cuenta en esa época, apenas estaba terminando la famosa Segunda Guerra Mundial, aunque claro, era para ver si es un éxito en Latinoamérica, dando esos resultados a que muchas otras empresas de Hollywood decidieran doblar sus películas también allí. Pero eso sí, la empresa, como siempre en todas las partes anteriores de este video, no faltó encerrar en el año 1952, pero en este caso no fue porque fracasó, sino como dije, tuvo un gran éxito, y el caso fue por razones técnicas como expansión y cambio de nombre, y pasando de allí, un dato curioso es que la mayoría de personas en esa época que se usaban para el doblaje, no eran ni actores, eran locutores de radio.
Y la verdad sí tenía sentido ello, ya que como porongas vas a exigir personas que sepan expresar bien con su voz si en esa época ni existían. Pero ya volviendo al tema, México, aunque no sea el que puso las primeras bases, porque dato curioso, fue primero en Estados Unidos que empezó a probar en doblar filmes para el mercado hispano, sí fue el país que demostró que Latinoamérica puede doblar el contenido por ella misma. Y bueno, nacieron muchas empresas que te digo que son una cantidad exagerada de empresas existentes y te diré algunas que mencionaré aleatoriamente, porque ya me estoy pasando de mi hora de dormir en el momento que estoy escribiendo para este video XD, y son, SD Media de México, Macías Group, ahora MCS, y Juno México, Audiomaster Candiani, Grande Estudios y Calliope, y las voces icónicas todos conocemos, pero no está mal en mencionar algunas de todas, ¿no? Solamente mi mamá me va a pegar y ya, y bueno, son Mario Castañeda, Humberto Vélez, Arturo Mercado, Alfonso Obregón, René García, Cristina Hernández, Gerardo Reyero, Jorge Arbizu el Tata, Francisco Colmenero, Lalo Garza y Gabriel Ortiz. Y bueno, México no tuvo casi ninguna decaída a nivel de su historia, sino que la más grande fue por el cambio de contenido al streaming, si es que no mencionamos cosas como los bajos salarios, en vez de contratar actores que están dedicados a ello, prefieren influencers como forma de publicidad fácil y etcétera, pero al final, literalmente toda su trayectoria fue un éxito, y eso demuestra que a veces para innovar algo que la gente sienta que necesita y nadie resuelve, eres tú que debes hacerlo. Y bueno, antes de concluir con este vídeo, debo de mencionar a otros países que también hacen doblaje como tema extra y son, Chile, aunque se enfocan más en doblar documentales, últimamente ha estado siendo más relevante debido a que alguna que otra empresa quieren probar como alternativa, y parece que le está saliendo bien. Perú, aunque ya no hace tanto doblaje como antes, aún sigue teniendo relevancia a alguna que otro contenido relacionado a ello, y mucho más debido a que se anunció que se va a hacer como que una serie sobre su cultura maya. No sé, es lo que recuerdo yo en este momento. Colombia, aunque es uno de los más nuevos, sí ha demostrado que también es una buena alternativa con una buena calidad en algún que otro proyecto, y les digo que tengan suerte y no es de forma sarcástica. Y por último, aunque no les gusta a casi nadie, sí tiene su relevancia, y es el doblaje en Estados Unidos, o más comúnmente en Miami. Que te digo yo que aunque la gente que dobla a los personajes sí son latinos, y es normal allí que transcurran mexicanos, venezolanos y entre otras nacionalidades, eso no significa que tengan siempre la culpa los mismos actores, ya que también importan los directores que se encargan en el mismo doblaje. Y bueno chat, ese es todo el vídeo de hoy. Es mi primera vez que hago uno de estos, o sea, en investigar, resumirlo y hablarlo a mi forma, así que te digo que este video puede tener partes buenas e incorrectas, debido a aunque busqué la información en la página relacionada al doblaje dentro de, creo que se llama Wikifandom, ¿no? También busqué cosas muy específicas que no conseguía, y se lo pregunté a la IA de Google, por eso aviso antes de que me quieran criticar por información errónea, mejor corríjanme antes en los comentarios. Y bueno, para esto me gustaría decir, que el doblaje tiene su parte buena y parte mala, pero si te interesa este tema e incluso trabajar para ello, puedes investigar a más profundidad el tema, practicar desde la comodidad de tu casa con imitar frases y actuaciones de personajes sin importar cuáles son, pero asegurándote de que el tono y la emoción se sienta lo más real posible, volverte fanduber, y también te recomiendo para que tengas más experiencia en eso es entrar en cursos, que pueden ser de doblaje o también algunos parecidos a este, como la actuación, canto, locución, volverte y entre otras. También se le recomienda leer para que no te trabes tan fácilmente por palabras que sean difíciles de mencionar para ti, y bueno, puede que hayan más recomendaciones, pero para mi perspectiva esas son las que te estudiar o trabajar en el doblaje. Si pienso en algún día estudiar en ello después de terminar con otros intereses míos como la costura, dibujo o animación. Y bueno, os diré que tengan un bonito día y que tengan un plato de comida en su casa todos los días, no me pregunten el por qué. También manténgase vivos chat, sí, suena también cuestionable ello, pero no lo hagan por mí, háganlo por su familia manos, y como no sé qué más decir. Bye.